Hoy es un tiempo para cambiar la cosecha, para renovar las semillas. Nos dicen amén. Usted sabe que el mundo, el universo está regido por leyes absolutas e inviolables, incuestionables. Por ejemplo, ¿ha escuchado de la ley de la inercia? La cual dice que uno... ¿Qué quiere decir esto? Que este objeto va a permanecer aquí hasta que venga otro objeto y lo mueva. Eso es la ley de la inercia. También la ley de la gravedad dice que hay una atracción mutua entre dos objetos debido a su masa. Quiere decir que esta Biblia tiene un peso y por el peso de este objeto es atraído hacia el suelo. Si yo suelto la Biblia, ¿qué le va a pasar? Y si usted quisiera orar para que no caiga, ¿no va a caer? ¿O va a caer? Va a caer. Es una ley. Y una ley no se puede modificar. De la misma manera, en la palabra de Dios tenemos leyes y principios espirituales. Y hay una ley en la cual usted y yo vamos a reflexionar, que es la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha. Y esta aplica para todos nosotros, seamos cristianos o no sean cristianos. Hay una ley divina que establece que lo que tú siembras, eso recoges. Hay una ley natural que dice que si tú siembras papa, ¿qué obtienes? No va a obtener mangos, ¿verdad? Pon el piano. Porque usted sembró papa. La ley natural me dice que lo que yo siembro, yo obtengo. Y la ley espiritual dice que lo que yo hago, yo recojo. Y esta ley se aplica de manera incuestionable y absoluta. El título de la predicación se llama "No esperes frutos de semillas que no has sembrado". ¿Cómo se llama? No esperes frutos de semillas que no has sembrado. Y con respecto a esta ley quisiera hablar de 3 principios que son verdades bíblicas. Eso es un principio. Y el primer principio se llama: cosecharás lo que sembraste. Cámbiala. ¿Cómo se llama? Cosecharás lo que sembraste. Esta ley es muy sencilla, es muy clara. Vas a recoger los frutos que sembraste. Y en este sentido es importante que usted considere que en la vida hay 2 tipos de semillas. Hay semillas buenas y hay semillas malas. Y cuando me refiero a semillas, me refiero a decisiones que has tomado a lo largo de tu vida. Me refiero a formas de pensamiento que tienes. Me refiero incluso en lo que sientes, porque también incluso en tus emociones siembras algo. Todo en la vida se trata de sembrar y recoger, sembrar y recoger. Y en este pasaje de Gálatas, el apóstol Pablo está hablando de 2 cosas: de la carne y del espíritu. Y dice que el que siembra en la carne obtiene muerte, obtiene destrucción. Gálatas 5:19 al 21 nos habla de las obras de la carne y dice, escuche: adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Si usted siembra en cualquiera de estos, ¿usted qué va a obtener? Lo mismo. Si usted siembra envidia, ¿qué va a obtener? Envidia. No puede obtener bendición, porque si usted siembra envidia, ¿qué obtiene? Envidia. Si usted siembra pleitos, si usted es una persona iracunda, ¿qué va a sembrar? Ira. Si usted es una persona que le gusta el alcohol, le gusta el vino, ¿usted qué va a sembrar? Borracheras. Y dice, y cosas semejantes a esta. Quiere decir que la lista no acaba aquí. Hay más. Gálatas 6, versículo 8, pónmelo en la Nueva Traducción Viviente, porque quisiera hablar acerca un poco de la mala semilla. 6, 8. En la Nueva Traducción Viviente. Vean lo que dice y ponga atención. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa recogerán, cosecharán de esa naturaleza. ¿Qué van a recoger? Muerte. ¿Y qué más? Y destrucción. ¿Qué recogemos de sembrar en la carne? Muerte. ¿Y qué más? Destrucción. Hay un ejemplo que es muy conocido por usted, la vida de David, y vamos a ver qué cosechó. Usted sabe, y esta historia es súper conocida por todos, David se fija en una mujer casada, no era su esposa, dice que la ve bañándose, la manda a llamar, tiene relaciones sexuales con ella, es decir, cayó en adulterio. Y después uno de sus soldados, que era de los valientes de David, llamado Urías Eteo, David planifica o hace un plan para poder matarlo y quitarlo de su camino, para que su pecado permaneciera oculto. Sin embargo, la Biblia nos enseña que llega el profeta Natán y le narra una historia, y esta historia es para decirle: tú eres culpable, tú pecaste en contra de Dios. Pensando David que jamás las consecuencias lo iban a alcanzar, pero dice el Gálatas que cuando tú siembras en el pecado, siembras ¿qué? Muerte y destrucción. Y sabe que hay muchas personas cristianas y no cristianas pensando que las consecuencias de las semillas que están sembrando el día de hoy no los va a alcanzar. Por eso siguen en pecado, por eso siguen viviendo la vida loca, por eso siguen en malas relaciones, por eso siguen comportando de cierta manera, porque piensan y son ignorantes, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras en la tierra te va a dar un fruto, y el hecho de que hoy ese fruto no te haya alcanzado no significa que no te va a alcanzar, porque es una ley absoluta. Lo que tú sembraste, tú lo vas a recoger. ¿Y cuál fue el resultado del pecado de David? Dice la Biblia que su hijo murió. Eso fue pagó con la vida de un hijo. Dice la Biblia que el profeta Natán le advirtió: de tu casa no se apartará la espada. Quiere decir que en tu casa va a haber destrucción. Y ciertamente uno de los hijos de David, llamado Amnón, violó a una media hermana llamada Tamar. Absalón, hijo de David, dice que al saber que su medio hermano había violado a Tamar, dice que lo mató. Y Absalón dice que se rebeló contra su padre, usurpando su reino. Y dice la Biblia que Absalón acabó muerto, y que eso provocó gran dolor en la vida de David. ¿Qué vemos en esta familia? Destrucción total. ¿Por qué? Por el pecado de adulterio. David recogió el fruto del pecado.
Proverbios 22:8 dice: el que sembrare iniquidad, pecado, maldad, iniquidad segará. El que sembrare maldad, ¿qué va a recoger? Maldad. Y la vara de su insolencia será quebrada, se quebrará. David es un claro ejemplo de que si no detenemos nuestra vida en el pecado que llevamos, tarde o temprano, iglesia, amado, amada del Señor, tarde o temprano ese pecado te va a dar un fruto, y ese fruto, de acuerdo a Gálatas, dice que será de muerte y de destrucción. Cuando hay una infidelidad en el matrimonio, ¿qué hay? Destrucción. Una familia se quiebra, los esposos se lastiman, algo se quiebra en el hogar. ¿Por qué? Porque hubo pecado de adulterio, porque hubo infidelidad. Ya sea con el hombre engañando o ya sea la mujer engañando, no importa. Hubo un pecado que va a sembrar consecuencias. Y lo que siembra adulterio, siembra destrucción en la familia, marca a los hijos, destruye el hogar y todos salen dañados. Es el resultado de sembrar, ¿en qué? En el pecado. No podemos recoger una buena siembra porque las semillas que muchas veces estamos tirando a la tierra, decisiones que tomamos, son malas. Y a veces venimos a la iglesia y le pedimos a Dios cosas buenas y queremos ser bendecidos y queremos crecer y queremos tener, pero estás plantando mal. ¿No te has preguntado por qué no has podido avanzar en la vida? Porque tus semillas que estás arrojando al piso no son buenas semillas. Por lo tanto, no vas a obtener un buen fruto hasta que dejes de sembrar la mala semilla. Y a veces la gente se pregunta: ¿por qué no cambio? Pues no cambias porque estás sembrando mal. No te has detenido, sigues sembrando mal. Quisiera hoy preguntarle a los papás: ¿qué tipo de semilla estás sembrando en la vida de tu hijo? ¿Qué tipo de semilla estás sembrando en su corazón? ¿Y qué tipo de ejemplo estás sembrando en ellos? ¿Qué tipo de ejemplo estás sembrando en tus hijos, papá? ¿Buena semilla o mala semilla? Oh, gloria a Dios. Entonces va a tener ¿qué? Buen fruto. Pero tú, ¿qué estás sembrando? Uno de los grandes problemas del hombre es la ira. Y a veces te preguntas: oye, ¿por qué mi hijo perdió el control así? ¿Por qué mi hija se puso toda loca? Porque te ha visto a ti perder el control. No hay de otra. Es la semilla que has mostrado, es el ejemplo. Porque te ha visto a ti perder el control, decir malas palabras, ofender a los demás, agredir incluso a los demás, arrancarte y explotar. Y el día que tú preguntas: oye, ¿y a quién salió ese muchacho? ¿A quién salió? Yo no sé por qué es así. Y tú lo niegas. Niegas que te ve a ti. Niegas que tú eres el ejemplo vivo en su casa de descontrol, de ira, de malas palabras, de malas actitudes. Ahora imagínense cuando es un niño. ¿Por qué hay niños de cierta edad, hasta los 5 años, 7 años, que tú lo ves y se ponen bien histéricos los niños? ¿No? Pero imagínense, vamos a trasladarlo al siguiente nivel. Imagínense a ese niño que ha aprendido de ti, de tu mal conducta, de tus malas palabras, de lo que le estás enseñando. Imagínenselo como joven. ¿Le va a traer problemas? Por supuesto. En cierto grado. Tal vez tu hijo un día le dicen: oye, estás muy chaparro. Y tu hijo va a decir: ah, sí, estoy chaparro, y ¡pum! Hay un cierto grado de gravedad. Pero imagínese ese joven siendo adulto. Imagínese en el trabajo, si alguien lo critica o cualquier ofensa, a lo mejor muy mínima, ¿cómo va a actuar? ¿Ah, sí? ¡Pum! Y entonces lo que tú sembraste en la vida de tu hijo va a dar un fruto. Le estás dañando la vida.
tu mal ejemplo, tu falta de perseverancia, tu falta de buscar de Dios, tu falta de control que tienes de ti o de ti mismo, de ti misma, están sembrando algo que si tú no te detienes al rato, no solamente tú eres el afectado, vas a afectar la vida de un tercero. Y tú dices que lo amas, y tú dices que la amas con todo tu corazón a tu hija y a tu hijo, pero no cambia, sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo. Eso no es amor, iglesia. Amor es cambio. Amor es tomar buenas decisiones. Amor es tomar una semilla de control, de mansedumbre, de templanza y plantarla en el corazón de la vida de tu pequeño. Eso sí es amor. Amor no son palabras, iglesia. Ay, no, es que ya me voy a portar bien. No. Esas semillas que muchas veces se siembran en el corazón de los hijos de doble ánimo. El doble ánimo es cuando tú te mueves por las circunstancias, por el dolor, por la aflicción. Esas semillas de doble ánimo que solamente te llevan a buscar de Dios cuando estás pasando pruebas. Pero cuando pasa la prueba, cuando todo está tranquilo, te vuelves a alejar. Esa misma semilla la estás plantando en el corazón de tus hijos. Y el día que tú le digas a tu hijo, busca de Dios, te va a decir, pero si tú fuiste el primero en no buscar a Dios, tú plantaste semilla en el corazón de tu hijo de doble ánimo. Y dice la palabra que el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El doble ánimo te afecta en el trabajo, te afecta en el matrimonio, te afecta en la escuela, te afecta con los hijos. El doble ánimo es algo que destruye la vida de las personas, porque el doble ánimo es cuando dices, hoy me siento bien, voy a la iglesia. Bueno, el próximo domingo no, hoy está nublado, hoy no voy a la iglesia. Bueno, y te mueves por lo que ves, por lo que sientes, pero no te mueves por convicciones que sabes que tu familia y tú mismo necesitas de Dios. Imagínese una persona con doble ánimo que le está transfiriendo a sus hijos. Y cuando tu hijo emprende una carrera y diga, no, ¿qué crees, mamá? Que ya no quiero estudiar la carrera. Y tú le dices, hijo, pero acábala, hijo, esfuérzate, sé valiente. Acábalos, estudia. Y si tu hijo te dice, pues tú ni siquiera acabaste, mamá. ¿Por qué? Porque vas a recoger exactamente lo que sembraste. Esta es una ley para todas las áreas de nuestra vida, incluso para el área de su salud. Cuando alguien se enferma, hay casos particulares, pero cuando alguien se enferma, ha sido causa del descuido propio y personal. No le estoy echando la culpa al diablo, que los demonios lo atacaron, no. Simplemente no nos hemos cuidado en el cuerpo. Simplemente comemos lo que sea, a la hora que sea. Y el día que estás enfermo, clamen por mí, pastor, estoy mal, estoy en el hospital. Pero muchas de las enfermedades que nos llevan al hospital, muchas pudieron ser prevenidas si entendiéramos que también para el cuerpo se siembra para bien. Me encanta que la gente quiere que oren por sanidad, pero viven una vida bien descuidada. Y es incongruente. No es incongruente que tú pidas sanidad para seguir viviendo igual. No le veo sentido. Quédate así. ¿Para qué nos haces orar? ¿Para seguir viviendo igual? ¿Para qué oramos? ¿Para qué oramos, hermanos? ¿Para qué nos desgastamos aquí, nos desgañotamos aquí orando para que Dios te sane si vas a seguir con tus malos hábitos? O sea, no lo entiendo. Pero eso sí, queremos sanidad. Sanidad de Dios para seguir viviendo igual. Y estamos sembrando. Lucas 6, 37, 38. Fíjense cómo esta ley está en la palabra de Dios, esta ley de la siembra y la cosecha. Lucas 6, 37, 38 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad. ¿Y qué vas a recibir si perdonas? Perdón. ¿Quieres perdón que alguien te lo dé cuando tú has fallado? Pero tú no perdonas cuando alguien te falló. No puedes recibir perdón y no darlo.
Es incongruente. Es incongruente que cuando tú y yo nos equivoquemos, pidamos perdón, y que cuando alguien se equivoca contigo, tú no lo perdones. No puedes recibir algo que tú no estás dando. Es imposible. La ley de la siembra y la cosecha dice: perdona para que tú seas perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, ¿qué? Os volverán a medir. En otras palabras, lo que tú das, recibo. Y si oro y si vengo a la iglesia, lo que tú das, recibes. La ley no cambia, es una ley absoluta. Aunque tú vengas a la iglesia, al menos que tú cambies tu semilla, al menos que cambies decisiones. Por eso puse esta diapositiva que dice: las decisiones que tomes hoy, la segunda, las decisiones que tomes hoy son semillas que ¿qué? ¿Quién quiere recoger cosas buenas? Cambia tu semilla. Sencillo. Deja de sembrar para el mar, deja de sembrar para la carne, deja de sembrar para el pecado, deja de sembrar para lo que te aleja de Dios, deja de sembrar en malas relaciones, deja de sembrar en cosas que destruyen tu vida y destruyen las de tu familia. Deja de sembrar, porque eso es lo que vas a recoger. Cada decisión que tomes a partir de este momento que estás escuchando la palabra, o cambias a semillas de bendición o cambias a semillas de destrucción, pero tienes que tomar una decisión. Si yo les pregunto: ¿quién quiere una mala cosecha? ¿Quién diría sí? ¿Quién quiere que le vaya mal, iglesia? ¿Quién quiere estar en escasez? ¿Quién quiere estar pero perdido? ¿Quién quiere estar pero mal? Nadie en su sano juicio diría: yo, pastor, a mí apúnteme ahí. Anóteme ahí, yo quiero estar mal. Pero sabes que cada decisión que tomas, aunque tú no lo digas, ¿estás decidiendo para eso cuando vas por el mal camino? Cambia tus semillas. Segundo principio sobre la ley de la siembra y la cosecha: toda cosecha requiere un tiempo de espera para dar fruto. Gálatas 6:9 dice: y no nos cansemos de hacer el bien. Pónmelo ahí, hijo, Gálatas 6:9. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Gálatas 6:9, hijo. Y aquí hay una condición. ¿Cuál es la condición en este versículo para poder cosechar? Dice: si no desmayamos. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Cuándo vamos a cosechar? ¿A su tiempo de quién? De Dios. Pero la condición para cosechar es que no desmayes. Salud. En otras palabras, el fruto que tú sembraste, debes recordar que Dios tiene su tiempo, y debes recordar que sus tiempos son perfectos. Él no te va a dar un fruto antes de tiempo. Él no te va a dar algo porque tal vez no estás listo, no estás lista para recibirlo, porque es Dios quien da el crecimiento. ¿Cuántos de ustedes se comerían un aguacate verde y duro que no está listo? ¿Quién se lo come? Bueno, a lo mejor si no has comido en 5 días te lo comes, ¿verdad? Pero en un contexto normal, si tú vas a la verdulería y ves un aguacate y lo agarras duro, o sea, no lo puedes. ¿Quién se lo comería? No estaba a tiempo, no era el tiempo de cortarlo, lo tomaron antes de que estuviera preparado. Así es que si tú comes algo que no está preparado, te puede hacer daño. ¿Qué significa?
que Dios tiene bendiciones para ti, pero muchas veces no estás listas para recogerla, porque en lugar de que sea algo de bendición para tu vida, puede ser algo que no te va a caer bien. Por eso muchas veces lo que tú sembraste hace 5 años no se te ha dado cuando sembraste bien, porque el tiempo de Dios son perfectos, y dice la palabra que todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo, todo. Y dice ahí Eclesiastés, hay tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para morir. Todo lo que está debajo del cielo tiene un tiempo, y la semilla que tú has plantado, si ha sido buena, tiene su tiempo. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Mira cómo el labrador espera ese precioso fruto que él sembró de una semilla. Él está esperando hasta que, con paciencia, hasta que llegue el tiempo de Dios. Pastores, que ya pasó mucho tiempo. Llevo años sembrando una oración. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando tú no ves una respuesta, la paciencia se te acaba, y pasa algo que le pasa a muchos cristianos: dejan de ¿qué? De sembrar. Te detuviste, no viste el fruto y dijiste: no, pues ya 1 año, 2, 3, 4, y dejaste de sembrar. ¿Y qué sucede cuando detienes la siembra? Detienes tu cosecha. Dios no puede hacer que crezca un fruto aquí desde el cielo si aquí en la tierra no encontró a alguien quien sembrara. Dios tiene el poder para hacer crecer tu semilla, pero Dios tiene que encontrar a alguien que haya tomado la decisión aquí en la tierra a sembrar y a creer y a esperar y a tener fe en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero tiene que encontrar un sembrador, tiene que encontrar una sembradora que persiste, que tiene paciencia, que le tiene fe a Dios, para que Dios en su tiempo haga que ese fruto, esa semilla que tú sembraste en la tierra, comience a dar un brote y comience a dar fruto. Eso es la ley de la siembra. Salmo 126, versículos 5 al 6, en la Nueva Traducción Viviente. Pónmelo con esa, hijo, por favor. Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que siembran con lágrimas, ¿cosecharán con qué? Cuando tú vas a la presencia de Dios y pides por un hijo que está alejado de Dios, y clamas y lloras, y Dios te ha visto tus lágrimas, diciéndote a ti, mamá, a ti, papá, que te duele ver a tu hijo alejado, perdido, y derramas lágrimas delante de la presencia de Dios. Cada lágrima, cada oración es una semilla que llega al cielo, y que no puedes detener de sembrar ese tipo de semillas, porque en algún momento Dios va a tocar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, que no quiere nada con Dios. Pero ya te detuviste, dejaste de sembrar, te desesperaste. Dice que los que siembran con lágrimas, ¿cómo van a recoger? Oh Señor, gracias Dios, mi hijo vino a Cristo, mi esposo se convirtió, algo cambió en mi vida. Oh Señor, ¿cómo puedo agradecerte? Vas a gritar, vas a gozarte, porque la semilla que plantaste con lágrimas la vas a recoger con alegría y con gozo, dando alabanza, dando gloria, alabando el nombre de Jesús, porque Él te dio el fruto de la semilla. ¿Cuántos dicen amén? Dice, lloran al ir sembrando su semilla. Hay algunos que no tienen algún problema externo, no hay un pecado externo, pero hay algo interno, un desánimo constante, una baja autoestima de ti mismo, una dependencia a alguien más. Hay cosas internas que a veces calan más que las externas, una falta de perdón que te está consumiendo en amargura, algo que no has podido superar internamente, una relación pasada.
Y a veces lloras al Señor, Señor, yo quiero cambiar, Señor, yo quiero cambiar. Pero tú no entiendes que cuando siembras con lágrimas, cuando siembras en la intimidad con Dios y le estás pidiendo que transforme tu interior, estás sembrando, estás haciendo bien, aunque no veas respuesta inmediatamente. Porque cuando tú siembras algo, la ley natural de la siembra dice que tienes que esperar un tiempo para recoger. O alguien siembra y lo tiene al segundo la semilla, el fruto. Y entonces, pastor, he estado orando por una relación, he estado orando por un trabajo, he estado orando por una familia, he estado orando por mis hijos, he estado orando por mi esposo, he estado orando por mi esposa. Pero entiende que esa oración que has levantado al cielo no te va a dar un resultado inmediato. Tiene un proceso, tiene un tiempo, no es inmediato. Y muchos que quieren respuesta de Dios, como no la ven inmediata, deciden dejar de venir a la iglesia y deciden dejar de orar. Pero no se ha entendido que la ley de la siembra dice que cuando tú siembras una semilla, tiene que pasar un proceso para que esa semilla dé fruto, y tiene que pasar un tiempo. No vas a obtener una oración inmediata, una respuesta inmediata a una oración. Dios lo puede hacer y Dios lo ha hecho. Pero en la ley de la siembra, lo que tú siembras tiene que tomar un tiempo de preparación. ¿Recuerdan la historia del bambú? Los sembradores sembraron el bambú 1 año, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta el 7º año el bambú pudo dar fruto. ¿Y tú quieres que en 2 años, quieres que en 2 meses Dios te cumpla todo lo que tú pides? Dios no trabaja así. Sus tiempos son perfectos. Él no llega tarde. Pero el problema no es la tierra. El problema es lo que está sembrando. La tierra no determina el fruto. Lo que determina el fruto es la semilla. Y si tú estás sembrando buenas semillas. Y en este mismo pasaje de Gálatas dice Pablo que cuando segamos para el Espíritu, sembramos en el Espíritu, sembramos vida eterna, sembramos bendiciones, sembramos presencia de Dios, segamos el fruto del Espíritu Santo, segamos paz. Muchos no tienen paz y necesitan paz, pero necesitan sembrar en las cosas del Espíritu Santo. Segamos templanza, ese control que a veces no lo tienes. Segamos amor en las personas aún difíciles de amar. Segamos cosas del Espíritu. Y cuando tú siembras en las cosas espirituales, tienes bendiciones en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Incluso 1 Corintios capítulo 9 versículo 11 nos dice, ponlo ahí: si nosotros sembramos en lo espiritual, segaremos en lo material. Ahí está. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Le está hablando porque ellos dudaban de su apostolado, y para ellos el apóstol Pablo no era digno de recibir una ofrenda de parte de la iglesia al apóstol Pablo. Y Pablo les dice: oye, pero yo he sembrado en ti lo espiritual, ¿no tengo derecho a recibir lo material? Ahí lo dice. Y dice la Nueva Traducción Viviente: no tengo derecho a recibir bebida y comida, es decir, no tengo derecho a ser sustentado por ustedes, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, porque sembró en lo espiritual. ¿No tenemos derecho? Cuando tú siembras en lo espiritual, tienes que entender que toda bendición material viene de Dios. Él es la fuente de toda bendición. Y cuando tú siembras en lo espiritual, Dios te bendice en todas las áreas de tu vida. Incluso la Biblia dice, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 9:6: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también va a recoger. Está hablando de billete. Capítulo 8 y capítulo 9
el contexto del pasaje. La iglesia de Jerusalén tenía necesidad. El apóstol Pablo estaba haciendo una recolecta en la iglesia de Corintio para llevarla a la iglesia de Jerusalén porque estaban pasando pobreza. Y de repente los corintios dicen: no, que te done la iglesia de los filipenses, que te done otra iglesia, pero nosotros, ¡bum! Y el apóstol Pablo corrige a la iglesia diciendo: ok, si no quieres sembrar, no siembres. Pero te digo esto, que el que siembra escasamente va a recoger. Queremos abundancia, pero sembramos escasamente. Y en este pasaje no está hablando de cantidades, y debo aclarar esto. Está hablando de la disposición en el corazón para la obra de Dios. Está hablando de la disposición, porque ahí mismo dice: porque Dios ama al dador alegre. Y cada uno dé conforme a cada uno Dios le ha bendecido. Dios no te pone cantidades, Dios pone disposición en el corazón para la obra del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. No, yo no lo digo. Todo lo que siembras va a tener un resultado. La pregunta entonces es, y para terminar, ¿qué estás sembrando hoy en tu vida? Pon la diapositiva. Si yo le preguntara a cada uno de manera personal: hermano, ¿usted qué está sembrando? ¿Semillas buenas o malas? No me conteste. Si yo le pregunto a cada uno, y tú le tienes que contestar a Dios, ¿qué le dirías hoy? Híjole, pues me aventó 2 buenas y 5 malas, Señor. 3 buenas y 10 malas. ¿Qué estás sembrando? Aquí tengo semillas de jitomate. Yo te quiero preguntar: qué pequeña es esta semilla, pero esta semilla representa mucho. De una semilla se puede no sacar solo un jitomate. Dios te puede dar abundancia de una semilla. Ten, Carlitos. ¿Qué estás sembrando en el reino de Dios? ¿Y qué estás sembrando en tu familia, en tus hijos? ¿Qué estás sembrando al Señor? ¿Qué estás sembrando? ¿Va a seguir con las malas semillas? Porque eso es lo que va a encontrar. La semilla que tú siembres es el fruto que te va a dar. No hay vuelta de hoja, iglesia. No hay atajos. Usted no va a sembrar amor en sus hijos, y ya a veces vemos que hay hijos que abandonan a los padres y lo vemos como un acto muy, muy malo. Pero yo también me pregunto: papá, ¿qué sembraste en tu hijo? Porque también hay padres que han sembrado mal en sus hijos, y por eso cuando los padres tienen necesidad, ¿qué dicen los hijos? Y simplemente es la ley. Está recogiendo lo que sembró. A veces no son los hijos malos, iglesia. Tiene que tener discernimiento. A lo mejor el papá lo golpeaba, lo maltrataba, lo ofendía, lo masacraba, porque hay padres crueles. Y entonces cuando el padre tiene necesidad, ¿qué dice el hijo? No. Porque sembró maltrato, crueldad. ¿Qué esperas recibir de tus hijos? Mamá, papá, ¿quieres que tu hijo sea un hombre de bien? Dime que estás sembrando y yo te voy a decir que vas a recoger. ¿Quieres que tu hija sea una señorita de bien, una que ama a Dios, una que busca al Señor, una que sepa seleccionar minuciosamente un hombre que le bendiga y no que le destruya? Siémbrale bien, siembra consejo, siembra ejemplo de tu parte, porque eso es lo que tu hija está aprendiendo de ti. Póngase de pie.